de adorarle. Si ven, ven, abre tu corazón a Él. Si ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Si ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que Él es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Hoy yo quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste. Cada lengua y cada tribu confesarán al Señor Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo. Gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor Jesucristo. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor amado, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de poder una vez más, Señor amado, transmitir al aire este culto de alabanza, de adoración a ti, Señor amado, y con la bendición de poder tener palabras, Señor, buena para cada uno de nosotros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de toda persona que está viendo en este momento esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor amado, aleluya, que tú les fortalezcas, Señor, cualquiera que sea su situación. Que tú tomes control de sus vidas, Señor amado, y que su mente y sus corazones, Señor, se abran a ti, se abran, Señor, a lo que tú tienes en esta tarde para cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra y te damos las gracias
por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir, Señor amado, con todo aquel, Señor amado, que está en sus hogares en este momento, este precioso momento de adoración, Señor. Primeramente, queremos exaltar tu nombre porque reconocemos que solo tú eres Dios, que tú eres bueno y que fuera de ti, Señor amado, no hay otro, Padre eterno, aleluya. Tú eres grande y misericordioso y te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Recibe la alabanza de cada uno de los corazones que en esta tarde, Señor, se postran delante de ti, Señor amado, con corazones agradecidos y que levantan sus manos en adoración a ti, reconociendo que tú eres soberano, que tú eres poderoso, Señor, aleluya, que tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga. Una vez más, damos gracias, Señor, por este nuevo día. Este es el día que ha hecho el Señor para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Él. Amén, gloria a Dios. Y en esta preciosa tarde doy un saludo a cada uno de los que nos están viendo, ¿verdad? A través de este programa, ¿verdad? A través de YouTube, a través de Facebook Live, a través, ¿verdad? De esta página. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad y porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Y en esta tarde queremos compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Queremos adorar al Señor con cada uno de ustedes. Así que ahí donde usted se encuentra, levante sus manos al Señor, ¿verdad? Y adore al Señor, ¿verdad? Cuando sea el momento de escuchar la palabra, si tiene un tecito a la paz, cómodo, ¿verdad? Y abra su mente y su corazón y deje que el Espíritu Santo le ministre, que el Espíritu Santo le hable, amén, porque el Espíritu de Dios es el que abre nuestro entendimiento y nos ayuda a entender aquellas cosas que por nosotros mismos no podemos entender. Así que en esta tarde, ¿verdad? Todos sean bienvenidos, amén, a este bonito programa, a esta transmisión. Saludamos a nuestros pastores, nuestra reverenda Blanca Irma Mestizo y el reverendo Jesús Silvestre Mestizo, ¿verdad? Los saludamos ahí donde ellos se encuentran, y a cada uno de nuestros hermanos en la congregación del Centro Evangelístico en Hicksville, Nueva York, ¿verdad? Y así a cada uno de ustedes, ¿verdad? Donde sea que se encuentre, en el país que se encuentre, ¿verdad? En el estado que se encuentre de acá de Estados Unidos, donde usted esté, ¿verdad? Oramos al Señor, que Dios toque su corazón, que usted, su vida sea bendecida. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos en este momento a leer una preciosa palabra, un verso, unos versos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y vamos a ir al libro de Lamentaciones. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, al capítulo 3, y vamos a leer los versos del 21 al 42. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre por su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga
que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantémonos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, mas tú nos perdonaste. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias al Señor por esta preciosa palabra, amén, donde nosotros podemos ver las misericordias del Señor, ¿verdad? A través de esta escritura, pero también lo más lindo es cuando nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios día a día. Gloria a Jesús. Y si usted está en este momento viendo esta programación, quiere decir que Dios ha sido bueno con usted y le ha dado vida, ¿verdad? Le ha dado vida en abundancia y aquí estamos para adorar al Señor. Gloria a Jesús, porque Él es bueno. Y en esta tarde quiero invitarlos a que se unan conmigo y adoremos al Señor con estos cánticos. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Vamos a entonar estos preciosos cantos. Gloria a Jesús. Y vamos a comenzar con este hermoso canto que dice: levanto mis manos. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Te adoro, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. En este momento, levante sus manos al Señor. Aleluya, dígale gracias, Señor, porque tú eres el que me das las fuerzas, la salud, la fortaleza. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, sí, Señor, aleluya, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Sí, Señor, aleluya. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Oh, sí, Señor, aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aleluya. Aunque no tenga fuerzas, oh sí, Señor, porque tú eres digno, mi Dios. Levanto mis manos a ti, Señor, en señal de adoración. Aunque tenga 1000 problemas, porque yo sé que estás conmigo, Jesús, aleluya. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la presencia de tu Espíritu, el fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van.
Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, aleluya, sí Señor, el fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Oh, sí, Señor, aleluya. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, cuando te adoramos, Señor, aleluya. Tú nos das la fuerza, Señor. Tú nos das la fortaleza, aún en esos momentos difíciles, Señor. Tú estás ahí. Gracias, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Si hay algo que no permite que usted pueda adorar al Señor, dígale, Señor, aleluya. Siento pesar, siento dolor en mi corazón. Dígaselo al Señor, gloria a Jesús. Pero yo levanto mis manos a ti en adoración, porque tú eres el que me da la fuerza. Gloria a Jesús, aleluya. Ese fuego es el fuego del Espíritu Santo, el que nos fortalece. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito, bendito es tu nombre, Señor, aleluya. Maravilloso, maravilloso, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Este canto nos habla de este maravilloso poder, aleluya, que ha transformado nuestras vidas cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Gloria a Jesús. Maravilloso eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida de pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder, maravilloso poder, aleluya. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Gracias, Señor. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder, maravilloso poder. Gracias, Señor, aleluya, por poner ese gozo en nuestros corazones, aleluya, y permitirnos adorarte, Señor, aún en los momentos difíciles, porque tú nos has cambiado, aleluya. Has cambiado nuestro lamento en gozo, en alegría, en danza. Gloria a Jesús. Oh, sí, Señor, gracias, gracias, Señor. Gloria a tu nombre, aleluya. Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llevar. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre con Él estar. Sí, Señor. Poder, maravilloso poder, qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder, maravilloso poder, poder, maravilloso poder,
qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder maravilloso, poder. Aleluya, sí Señor. Gracias, gracias Jesús, aleluya, porque tú nos dejas sentir tu presencia, aleluya. Gracias Jesús, te adoramos Señor. Gracias Padre, aleluya. Santo, santo eres tú Señor, mi alma te alaba. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Dios dijo a Nicodemo que al reino de los cielos nadie podría entrar, pues es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder maravilloso, poder. Aleluya. Poder maravilloso, poder, sí Señor. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día del Pentecostés, poder maravilloso, poder. Aleluya, sí Señor, gracias Jesús por permitirnos adorarte, Señor, aleluya, y dejarnos sentir tu presencia, ese poder de tu Espíritu Santo, aleluya, que está siempre con nosotros. Maravilloso, maravilloso poder, te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya. Muévete en cada vida, bendice cada vida Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, ese maravilloso poder del Espíritu Santo que el Señor pone en nuestros corazones cuando nosotros entregamos su vida a Cristo. Aleluya, gloria a Jesús, cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, cuando dejamos que sea Cristo que venga a habitar en nuestros corazones, Él deposita en cada uno de nosotros el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que son las arras, es un regalo que el Señor nos da, gloria a Jesús, aleluya. Y es el Espíritu de Dios el que nos sostiene día a día, gloria a Jesús. Te alabo, Señor. Vamos a entonar estos preciosos cantos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, te alabo, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Así
tristeza, ni más dolor, sí, Señor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, aleluya, alabaremos al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren estar ahí en el cielo? Gloria a Jesús, gozando de esa preciosa mansión que el Señor ha preparado para todo aquel que le teme, para todo aquel que le busca. Gloria a Jesús, es una promesa para cada uno de los que ponemos nuestra confianza en el Señor. Amén, gloria a Jesús. Y qué lindo saber, amén, que quizá en esta tierra suframos y pasemos tantas cosas, ¿verdad? Pero en el cielo el Señor ha prometido cambiar todo lamento en gozo, gloria a Jesús, aleluya, todo llanto en alegría, gloria a Jesús, aleluya. Sigámonos gozando, que el Señor les continúe bendiciendo ahí en sus hogares, gloria a Jesús. Y dejo a nuestro hermano Elías con nosotros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. May God bless each and every one of you this afternoon. It is a pleasure to be with you. Es un placer estar con ustedes en este momento. Y estamos contentos porque estamos en el Señor. We're glad because we are with the Lord, in the presence of the Lord. Estamos en la presencia del Señor. Vamos a dar unos anuncios rápidamente. We're going to give some announcements quickly. Gloria al Señor. Para así orar por las necesidades después. Y gloria al Señor, poder también entrar en la palabra. Son los anuncios de la semana, como podemos ver al frente. Gloria al Señor, tenemos mañana oración de a las 5 en adelante, y lo hacemos a través de la línea telefónica de Zoom. Gloria al Señor, y ahí daremos la información en un momento. Mañana lunes a las 5 de la tarde. Hay unos hermanos fieles que están orando, estamos orando. También tenemos el sábado a las 5 la línea de oración, gloria al Señor. El jueves también tendremos el culto, gloria al Señor, aleluya, y nos están viendo, ¿verdad? La línea de oración, esta es la información, la estamos mandando por texto. Puede tomarle una foto a su pantalla si lo necesita, y puede usar ese número telefónico con el código de reunión, gloria al Señor. La línea de oración, nos estamos reuniendo todas las mañanas, un grupo de hermanos, a veces somos 5 o 6, y hay días que ya hemos llegado 8 o 9 en la línea de oración orando. Esta semana de 6 de la mañana en adelante, gloria al Señor. Así que estamos orando más o menos hora y media, gloria al Señor. Estamos ahí fieles y le damos gloria al Señor porque nos está ayudando esta oración en todo. Gloria al Señor, te bendecimos. ¿Verdad? Los cultos, recuerde que a las 5:15 y los jueves a las 7:30. Y están siendo de bendición. El próximo domingo tendremos un invitado especial, un predicador desde California. Nos estaremos conectando con un predicador desde California que nos estará llevando el mensaje. Ya hemos organizado todo, estamos trabajando en los detalles, pero gloria al Señor, Dios ha puesto este camino, y vamos a simultáneamente, Él va a estar en su iglesia llevando el culto, y nos estaremos compartiendo, y nosotros aquí, ¿verdad? Así que nos vamos a preparar, gloria al Señor, aleluya. Y queremos decir a las damas, gloria al Señor, que se canceló la convención de damas 2020 que iba a ser en Atlantic City. Íbamos a ir este fin de semana. Por la gracia de Dios se llevarán a cabo los servicios, los cultos en vivo en Facebook Live. Y aquí tenemos la información. El viernes 24 de abril a las 8 p.m. El sábado habrá un culto a las 10 de la mañana y otro culto a las 8. Y el 26, el próximo domingo a las 8 de la noche, gloria al Señor. Y lo que queremos, vamos a asegurarnos que el culto lo terminemos a buen tiempo, para que tenga tiempo si usted quiere unirse con en los ministerios femeniles en la convención de damas, ya que han preparado, gloria al Señor, y puede buscar en SED Ministerios Femeniles. SED Ministerios Femeniles en Facebook, gloria al Señor. Y también nosotros lo vamos a compartir en el Facebook cuando esté en vivo. Lo vamos a compartir el culto para que nos gocemos, gloria al Señor, ¿verdad? Y le recordamos, los que estamos trabajando y tenemos diezmos y ofrendas, vamos separándolos. Yo sé que algunos hermanos han sido afectados fuertemente y han perdido sus empleos. Estamos orando por el Señor, y aunque la economía está siendo afectada de una forma grande,
En Nueva York ya hemos pasado, o estamos pasando ya lo que se llama la cima de esta enfermedad. Sin embargo, para poder estar seguros que todo está bien, va a tomar tiempo. En Nueva York estamos cerrados hasta el 15 de mayo, May 15th, right? Pero le voy a ser sincero, mis amados hermanos, probablemente no regresaremos a la iglesia antes del final de mayo. Estamos probablemente viendo al principio de junio. Así de que nos tenemos que ir preparando, que es parte de lo que tiene que ver, porque hay tantas cosas que hay que hacer ya cuando se levante el reglamento de poder ya uno salir, ¿verdad? Hay ciertos tópicos, ciertos puntos que tenemos que asegurarnos y cuidarnos para el bienestar de todos. Gracias a Dios. Vamos a orar por las necesidades en este momento. We're going to pray for the needs. Hemos recibido aquí peticiones, y los que no hemos recibido les voy a pedir que lo manden, y aunque no oremos con usted en esta mañana, quizás su nombre no lo digamos en este momento, en la mañana cuando estamos orando, y en la tarde oramos por ustedes. Vamos a orar por el sobrino de nuestro hermano Modesto, ¿verdad? Henry, que está en el hospital, ha sido diagnosticado positivo con el COVID-19. Vamos a orar también por la hermana, él está aquí en Long Island, en Nassau University Medical Center, ¿verdad? Vamos a orar por él. Vamos a orar también por la hermana de nuestra hermana Josefina, ¿verdad? Que también ella en El Salvador está de caída de salud. La semana pasada me pidieron que oráramos por hermana Verita, ella es mi tía allá en California. Gloria al Señor, de parte de mi abuelo, es familia, ¿verdad? Entonces oramos por ella trabaja en hospitales, gloria al Señor. También vamos a orar por Roxana Bonilla, la esposa de Julio Bonilla, allá en Virginia, Richmond, Virginia. Mandó a pedir oración, que ya está de caída de salud. Gloria al Señor. Vamos a orar por los esposos, la familia Reyes, aleluya. Vamos a orar, gloria al Señor, por también el pastor Caballero. Estamos siguiendo orando por el reverendo David Mercado, poniendo todo en la mano del Señor y pidiéndole al Señor que que haga su voluntad, ¿verdad? Oramos también, mis amados hermanos, por todos aquellos que tienen peticiones y quizás no la han mandado, pero estamos aquí intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual, aunque nos ven a nosotros, pero nuestros pastores, nuestra hermana mestizo y nuestro hermano mestizo están en su casa, ¿verdad? Bien cuidados, pero están tomando las precauciones necesarias. Se une a la oración los lunes y viernes, sábado, gloria al Señor. Y entre semana, ya que también el Instituto Bíblico todavía sigue en camino y todo, ¿verdad? Y vamos ahí, pero vamos a orar también por ella y por el Instituto Bíblico, los pastores y cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, en este momento te damos gloria y honra. Venimos ante tu presencia, porque para siempre es tu misericordia. Te doy gloria y honra, Señor, porque tú eres bueno y tú nos has permitido la oportunidad de llegar al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Gracias, Señor Jesucristo, porque todas estas peticiones que hemos puesto ante tu altar, los nombres que hemos dicho, tanto como los nombres que no hemos dicho, los nombres que hemos puesto para ese nombre, que sobre todo nombre pedimos que sea levantado, que sean sanados, sean restaurados. Nosotros no podemos hacer la obra es tuya, pero nosotros sí podemos hacer intercesiones, podemos orar, podemos exaltar las manos, nuestras voces y decirte, Señor Jesucristo, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios eterno, Salvador, te pido que cada uno de los hermanos que están escuchando este culto o escucharán este culto después ya pregrabado sean bendecidos en una forma sobrenatural. Oro, Padre Celestial, por cada uno de los hogares de la congregación, por cada uno de nuestros amigos, nuestros familiares, cercanos como lejanos, ¿verdad? Oro por cada uno de ellos, que sanes, Padre Celestial, y pongas tu mano poderosa en sus vidas, en su economía, Dios eterno, aleluya. Que pongas, Padre Celestial, Dios Salvador, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Nosotros confiamos en ti, en las buenas y en las malas estamos contigo, porque tú nos has llamado y te amamos profundamente y estamos contigo. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos ese acceso a pedirte y no tenemos que ir por otro intermediario, no tenemos que ir con sacrificios que no llegan a ti, sino que podemos ir directamente al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Oh, gracias, Padre Celestial, te damos gracias porque esta mañana pudimos ver la luz del día
Quizás donde estemos esté lloviendo, quizás esté soleado, quizás esté frío, quizás esté caliente, pero hemos visto la luz del día un día más, y cuando vemos la luz del día, cuando vemos un nuevo día, reconocemos que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y te damos gloria y honra. Bendice a cada uno de mis hermanos, a nuestros pastores, reverendo Jesús Silvestre y Blanca Mestizo. Los ponemos en tus manos, Dios Salvador eterno, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a abrir en Romanos capítulo 5, versículo 8. We're going to open up our Bibles to Romans chapter 5, verse 8. Hallelujah. Gloria al Señor. Aleluya. Oh Dios eterno, te adoramos, Señor Jesús. Romanos 5, 8. Gloria al Señor. Tú eres grande, Padre Celestial. Tú eres bueno. Aleluya. En nombre de nuestros pastores, reverendo Jesús Silvestre Mestizo y Blanca Mestizo, les damos un caluroso saludo. Gloria al Señor. Esperamos tener una grabación de ellos esta semana, porque la que me mandaron no la pude conectar directamente en el sistema. Pero sí, Dios eterno, le damos gloria al Dios eterno de que están ahí siempre orando por nosotros y cuidándonos, ¿verdad? Estamos lejos, pero estamos cerca, Señor. Y así que en nombre de ellos, nuestros pastores, reciba este saludo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Oh Dios eterno, te doy gloria y honra, Salvador, porque para siempre es tu misericordia. Te pido que esta palabra que vamos a meditar en estos momentos sea para el beneficio de crecimiento espiritual. Gracias por la escuela dominical que hemos tenido este día. Gracias, Señor, porque nos has hablado claramente y has tocado nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hay un pueblo fiel y digno para hacer, Padre Celestial, tu voluntad. Y gracias, Padre Celestial, por recordarnos cosas muy importantes de tu sagrada, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas a través de esa predicación también. Así como hemos sido bendecidos por tu palabra en la escuela dominical, seamos bendecidos a través de esta palabra en este momento, que es tu palabra, Dios eterno. Te doy gloria y honra. Amén y amén. Vivimos, mis amados hermanos, en un momento muy interesante, muy preocupante, ¿verdad? La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. Life has changed, the world has changed. Even though we might want it to be the same, aunque quizás querramos que sea lo mismo. Once we get out of this quarantine, things will be different in many ways. Cuando salgamos de esta cuarentena, habrán cosas que serán diferentes. We're not sure what they're going to be. No sabemos qué es lo que serán. But we know that things that we took for granted before, cosas que nosotros anteriormente tomamos así a la ligera, we're not going to take that as much. No vamos a tomarlo tan. Things as family, como la familia, prayer, oración, time with exercising our spiritual growth, tiempo para ejercer nuestro crecimiento espiritual. I'm not saying that we didn't pray before. No estoy diciendo que no orábamos antes, or that we didn't fast, o que no ayunábamos. Yes, we did a lot of those things. Hacíamos mucho de eso. Pero como decía una hermana ayer, creo que era en la oración, we did it religiously. Lo hicimos religiosamente. We did it as a way that, okay, time to get it done, and we get it done. Lo hacíamos, okay, hay que hacerlo. Lo hacíamos y seguíamos en nuestra vida. But, estando ya más de un mes, being in closed doors over a month, thank God that the love of Christ is with us. Gracias a Dios que el amor de Cristo está con nosotros. I hope that at home where you're at, en su casa donde usted esté, es mi deseo. Hopefully there's no fighting. Ojalá que no haya pelea. There are no quarrels. No haya
discusiones. But, you know, when there are disagreements, cuando haya diferentes puntos de vista, let's find a solution, encontrar una solución. And that's what God, y eso es lo que Dios nos muestra. There was a situation with humanity. Había una situación con la humanidad. Humanity had fallen from the grace of God. La humanidad se había caído de la gracia de Dios. And there was a rift, y había un problema entre ambos, ¿verdad? Between the two of us, between God and humanity, entre Dios y el ser humano. Now, God didn't start fighting with humanity. Dios no empezó a pelear con el ser humano. He showed his love. Él mostró su amor. And the word that we just read in Romans 5:8, y lo que leímos ahora en Romanos 5:8 es que tan grande es el amor de Dios, that God's love is so great that he showed his love, que mostró su amor dando a su propio hijo por nosotros, giving his own son for us. Hallelujah. To die for us, para morir por nosotros. And yet we were sinners. Y todavía así éramos pecadores, pero él lo hizo porque nos amó. Because he loved us. He did it. Y eso es cuando lo vemos, when we see it, when we think about it, cuando lo pensamos, wow, Dios nos amó tanto. God loves us so much that regardless of where we were, no importando dónde estábamos, what was our condition, cuál era nuestra condición, he loved us. Él nos amó. And he gave his life for us. Y dio su vida por nosotros. You know, my heart has been broken in the last couple of days. Mi corazón ha estado partido en los últimos días. I'm hearing of a lot of people passing to eternity. He escuchado muchas personas que yo conozco que han pasado la eternidad. Last week, a week ago, I think I said about 4 or 5 that people that I knew, 4 o 5 personas que conocía. Esta semana son otras 5 o 6. This week is about 5 or 6. Last night, one of the ministers here in the community in Hempstead, un pastor aquí en la comunidad de Hempstead, pasó a estar con el Señor. He left 2 churches behind, dejó 2 iglesias atrás, ¿verdad? And I wonder, y me pregunto, wow, how are those churches doing? ¿Cómo están haciendo esas iglesias? How are they handling this when your pastor's not around, cuando tu pastor no está? And yet, the love of God is within and for us. Sin embargo, el amor de Dios está entre nosotros y por nosotros. You know, y podemos quizás nosotros pensar, we might be able to think, well, Dios quizás no amó a estas personas. Maybe God does not love these people because they were sick. They got sick. Quizás Dios no los ama porque se enfermaron and they died y fallecieron. But no, you see, if we live or die in Christ, y nosotros vivimos o morimos en Cristo, we have the love of Christ. Nosotros tenemos el amor de Cristo, importando porque Dios mostró su amor. God showed his love through his sacrifice at the cross, a través del sacrificio en la cruz. It's not because of what we have now. No es por lo que tenemos hoy. It's not because what we don't have now. No es por lo que no tengamos hoy. It's because God loved us. Es porque Dios nos amó y nos dio a su hijo. And he gave us his son to take the place at Calvary. Él tomó el lugar nuestro en el Calvario. That was his love. Eso fue su amor tan grande. You know, y he escuchado, I've heard many comments and I've read many comments. He leído muchos comentarios que me ha puesto a cuestionar o a preguntar verdaderamente cuál es el amor de Dios para con nosotros a través de esta situación. What is it? What is God's love towards us through this situation? Now, humanly speaking, humanamente hablando, none of us want to die. Ninguno de nosotros quiere fallecer. And the reason we don't want to die is very simple. La razón por qué nosotros, la mayoría de nosotros no queremos morir es fácil. Because we have people we love. Tenemos personas que amamos. And we know they're going to be crushed. Sabemos que estarán heridos y golpeados. You know, 2 years ago, my family experienced that painful time. Hace 2 años mi familia experimentamos ese proceso bien difícil. My brother passed to be with the Lord. Mi hermano pasó a estar con el Señor. And although we knew by faith, y aunque sabíamos por fe que él estaba en la presencia del Señor, that he was in the presence of the Lord, we still ached. Todavía nosotros teníamos dolor. We still cried. Todavía nosotros llorábamos. Todavía nosotros nos preguntábamos, we would ask,
Why? ¿Por qué? And that's something normal, es algo natural. That's something humanly. Not to accept that, no aceptar eso, sometimes, muchas veces, es tratar uno de negar lo que Dios nos ha dado en nuestra humanidad. It's try to negate what God gave us in our humanity. Mismo Jesús, cuando estaba antes de ir a la cruz, before Christ went to the cross, Él le dice, si es tu voluntad, ¿verdad? Que sea hecha tu voluntad, que pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad. Pass this cup, but your will be done, not my will. No vamos a cuestionar qué es lo que estaba pensando Jesús, porque ya sabemos lo que él estaba pensando. Él había venido con un propósito de dar su vida por nosotros. He came here to give his life for us. But it is a painful situation. Un tiempo bien doloroso. And when I read the scripture, y cuando leemos la escritura, and I hope that we are firm in the Lord, y espero que cada uno de nosotros estemos firmes en el Señor, encuentro que el amor de Dios es tan grande que en la vida o la muerte Él está con nosotros. He is with us in life or death. El Salmo 116:15 dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Precious is in the sight of the Lord is the death of the faithful servants. Precious, precioso. Quiere decir que estar en la presencia de Dios cuando morimos en Cristo es deleitoso para el Señor. He enjoys it. Not that he enjoys pain. No que él se goza del dolor. No, él se goza de que hemos sido victoriosos. We have been victorious and we're in his presence. Estamos en su presencia. So when I say that we need to be faithful to the Lord, tenemos que estar fieles en el Señor, we have to understand that if we're in this body, si estamos en este cuerpo, or we're in the presence of the Lord, estamos en la presencia del Señor, it is because of his love. Es por su amor. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, the apostle Paul says in Philippians 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. For me to live is Christ and to die is a gain. Y cuando nosotros estamos en Cristo, lo entendemos. Yo le voy a ser sincero, mis amados hermanos. Yo siempre le huía a funerales, yo siempre le huía cuando alguien fallecía porque me daba miedo. I used to be scared and I used to tell my father. Y yo le decía a mi papá, yo no voy a ir a eso. I'm not going to go to that because I'm scared of that. Voy a ir. Y mi papá me decía, my father used to tell me, my son, mi hijo, this is part of life. Esto es parte de la vida. But I'm going to tell you something. Te voy a decir algo. When God prepares you, cuando Dios te prepara, and you're going to be working with people, y tú vas a trabajar con la gente, you're going to see people through his eyes of love. Tú vas a ver a la gente con los ojos del amor, and not through your fears, y no a través de tus miedos. Y cuando leo yo al apóstol Pablo decir que el vivir en Cristo, para él el vivir es Cristo. In other words, we live for Christ here on earth. But if we were to die, we have gain because we will be with Christ still. Hemos tenido ganancia porque estaremos siempre con el Señor. On Friday, I went to work. El viernes yo fui a trabajar. I was called to go to the school. Me pidieron que fuera a la escuela. Y yo fui, and I went. Me arreglé, me abrigué muy bien. I bundled myself well because I knew the building was going to be cold. Sabía que el edificio iba a estar frío. We haven't used it for over a month. No lo hemos usado por más de un mes. And there were things that needed to be done. Y había cosas que se necesitaban hacer que no se pueden hacer de casa. That we couldn't do it from home. And I went and I was there for a few hours. Estuve ahí en unas cuantas horas. And then on my way home, cuando venía de casa, every so often I decide to go by the cemetery. De vez en cuando decido pasar por el cementerio donde mi hermano ha sido sepultado, where my brother has been buried. And I've gone a few times, y he ido algunas cuantas veces, pero ya tenía tiempo de no ir, and there was a while that I have not gone, and I said, let me go, déjame ir. And I got off the parkway, me salí de la carretera, y entré, y efectivamente solo estuve un ratito. I was there just for a few minutes, because for health reasons, por razones de salud. Yo no me quedé en el carro. I stayed in my car. I just stepped out for a minute to clean the area. Me salí un ratito para limpiar el área, pero me entré rápido al carro y estuve dándole gracias al Señor. I was giving thanks to God porque Dios está con nosotros, because He is with us. Pero, verdad, efectivamente, al ver alrededor, when I was looking through the whole cemetery, that area, habían tantas sepulturas abiertas. There were a lot of
graves open. You know, they were waiting for a lot of bodies to come in, muchos cuerpos para entrar. And it was like so real, era tan irreal, ¿verdad? Que yo digo, wow, Señor Jesús, oh Jesus, te pido, Dios eterno, que esta gente haya partido contigo. I pray, oh God, that the love of God would have come to you and they would have departed with you. But y me vine, and I came, and I left thinking, y me vine pensando, wow, cuánto nos ama Dios. How much does God love us? That we have assurance, que tenemos seguridad en la vida o en la muerte, in life or in death. Hallelujah. Y por eso que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, in 2 Corinthians chapter 5, versículos 6 al 9, verses 6 to 9, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Therefore, we're always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Gloria al Señor. Así que podemos estar ya sea aquí en vida con nuestros cuerpos o en vida en Cristo, ¿verdad? En el sentido que vida eterna con el Señor Jesucristo. Versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. For we live by faith, not by sight. And I think that's the most important thing. Y ese es el punto más importante. Que si vivimos o morimos, vivimos por fe. No por lo que vemos, no por lo que oímos, no por lo que no entendemos o entendemos. Por fe, por lo que Dios nos ha prometido. For what God has promised us. And He has promised us everlasting life. Nos ha prometido vida eterna. Yes, we are hearing a lot of news, negative news. Estamos escuchando tantas noticias negativas, but we live not by what we hear, what we see. No vivimos por lo que vemos o escuchamos. We live by what God has promised. Vivimos por lo que Dios ha prometido. Y por eso que el apóstol Pablo sigue diciendo, pero confiamos. But we trust. Hallelujah. We're confident. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. We're confident, I say, and we will prefer to be away from the body and at home with the Lord. Hallelujah. So we make it our goal to please Him. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. We strive to please Him, whether we are at home in the body or away from it. The goal es, la meta es que si vivimos con Cristo y en Cristo, gloria al Señor, vivamos agradablemente. Y si morimos en Cristo, muramos agradablemente. Con estas palabras, en fe, en fe. No nos espantemos por lo que está pasando. Let us not be weary of what's going on. Let's stand faithful. Varémonos fieles al Señor. Porque Él nos amó. He loved us. And He loved us knowing that we would accept His sacrifice and forgive our sins. Sabiendo que nosotros íbamos a aceptar ese sacrificio. Aleluya. Y por eso, mis amados hermanos, yo sé de que muchas veces dice, hermano, es fácil uno decir cuando no ha pasado o no está pasando ciertas cosas. Aleluya. I remember 9/11, me recuerda 9/11. When at a certain point I lost my job, perdí mi trabajo. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? I remember that September when I started, ese septiembre que empecé, and I told my wife, no, we actually came here when we bought the house, ¿verdad? Y nos quedamos, ¿cuánto era? $50, $50. $50. Y me recuerdo que le di los $50. I gave her the $50 and I said, my love, mi amor, this is all we have for 2 weeks. Esto es lo único que tenemos por 2 semanas. I don't know how we're going to stretch it. No sé cuánto lo vamos a usar. ¿Cómo lo podemos usar? We have a baby, right? We have a baby. Tenemos un baby. ¿Era uno o dos? Ya. Uno. We had one baby. Y usted sabe que los babies comen. Babies eat. Oh, God. And they need everything else, right? Formula, diapers y todo. Necesitan todo. Los biberones, los diapers, todo. Y le digo, mira, $50 por 2 semanas. $50 for 2 weeks. We're going to have to live by faith. Vamos a vivir de fe. And guess what? Y adivine qué. Esos $50 se multiplicaron. No sé cómo. I have no idea how those $50 multiply. But we were able to live with $50 for 2 weeks. Now,
$50 today might not be the same as, 19 years ago. Quizás $50 no es lo mismo que hace 19 años. Oh my God. Right? Pero Dios, hermanos, nos ha prometido que Él estará con nosotros y vivimos por fe. Vivamos, ¿verdad? Siempre seguros de que Él, todo lo que hacemos, sea para su gloria y honra. Everything that we do. Everything that we do. Y por eso que el apóstol Pablo, that's what the apostle Paul, en Romanos 8:28 en adelante, Romans 8:28 forward, dice lo siguiente. He says the following: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. El propósito de Él, His purpose, was to save us. Era salvarnos. That's why He died for us. Por eso que Él murió por nosotros. And that's how He showed His love. Y en la forma que mostró su amor. So if we are saved in the Lord, si somos salvos en el Señor, todo obra para bien. Everything works for the good of those who love the Lord. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Decida, gracias, Señor. No entiendo lo que está pasando. I do not understand what's going on, but I know that everything works well for the good. Todo obra para bien. Lo positivo y lo negativo. Aleluya. En el versículo 31, verse 31, Romans 8:31, siempre en el mismo capítulo, el apóstol Pablo empieza a hacer una pregunta. He starts making a question. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Y eso es lo importante, mis amados hermanos, entender que Dios está con nosotros. Dígaselo a la persona que está a su lado. God is with us. Dios está con nosotros. Emmanuel, hallelujah. He is with us. Si usted está solo en su apartamento, en su cuarto, en su casa, no está solo. Estamos ahí con usted. Y la palabra dice que ahí está el Señor también. Aleluya. We're not alone. No estamos solos. You might feel alone. Se siente solo, pero no está solo. You're not alone because God is with us. Dios está con nosotros. Así que si Él está con nosotros, podemos enfrentar todo. We can face everything. Aleluya. En el versículo 33, verse 33, el apóstol sigue haciendo esta pregunta. He does another question. Y ahora yo me enfoco en esto, and I focus myself in this, porque mucha gente ahora, ¿verdad? Cuando ya las cosas están pasando, empiezan a atacar a medio mundo. Everybody starts attacking everybody. Que es por culpa de es por culpa de lo otro, es por lo que tú hiciste, es por lo, everybody starts blaming everybody. The reason we're going through this, we might not never know, quizás nunca lo sepamos. Hallelujah. I remember that there was a time that everything was castigo de Dios. Everything was a punishment of God. I didn't go to church, no fui a la iglesia, and something happened, y algo me pasó, Dios me castigó. God punished me. Y vivíamos en una vida siempre de castigo. God was always punishing us. Dios siempre nos está castigando. No. When we learn grace, cuando aprendemos al Señor, la gracia del Señor, entendemos que no. Sí, Dios castiga y va a castigar su tiempo. He does punish and He will punish at His time. Pero no todo lo que pasa es castigo, not everything. Hay cosas que son consecuencias de nuestras acciones. There are things that are consequences of our actions. Por ejemplo, está algo fresco allá afuera. It's a little cool outside. Si yo decido salir ahora en un short y sin camiseta, if I decide to go outside, oh God forbid, ¿verdad? Salir en un short y sin camiseta, without a t-shirt outside, I'm going to catch a cold. Me voy a enfermar, me voy a resfriar. Whose fault is that? ¿De quién es la culpa? Not God's, no es de Dios. Oh, well, God didn't love you, that's why you got sick. No. I did not love myself. Yo no me amé a mí mismo. Y yo me enfermé, and I got sick. So those are the consequences. Let us not blame God for things that we have done. No le culpemos al Señor por cosas que nosotros hemos hecho. Sí, Dios castiga a su tiempo. Dios va a castigar.
Hay consecuencias a nuestras acciones. There are consequences to our actions. But God loves us. Dios nos ama. Y cuando ve este texto, mira la pregunta que hace el apóstol Pablo. Y es muy interesante cómo él responde. And it's beautiful how he responds. En el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Who will bring any charge against those whom God has chosen? En otras palabras, ¿quién va a castigar? ¿Quién va a poner en juicio? Who's going to punish? Porque nosotros estamos siempre listos a que alguien sea culpable. Somebody always has to be guilty. Y mire cómo responde el apóstol Pablo. Let's see how he responds. Dios es el que justifica. Aleluya. It is God who justifies. La pregunta es, ¿quién acusará? Who's going to bring a charge against? That's the question. And Paul responds, not with the answer that we expect, no con la respuesta que esperamos, sino que él justifica. He justifies us. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. En el versículo 34 hace otra pregunta. Y ya casi estamos llegando al final. Verse 34, he asks another question. ¿Quién es el que condena? Who then is the one who condemns? Y el apóstol Pablo responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So, en vez de nosotros estar peleando o culpando, digamos, no, es el tiempo que Dios está mostrando su amor y su misericordia, porque Él justifica y Él está intercediendo por nosotros. He justifies us, and He is, hallelujah, hallelujah, and He is interceding for us. Es una forma de pensar un poco diferente. It's a little, it's a different way of thinking. Yes. Because when we have grace in our life, we see opportunity for eternal life. Cuando tenemos gracia, la gracia en nuestras vidas, vemos la oportunidad para la vida eterna. Not an opportunity to blame. No la oportunidad para culpar o castigar a alguien. Hallelujah. And then Paul asks another question, and that question now is more direct. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Shall trouble or hardship? Or persecution or famine? Or nakedness or danger or sword? Son 7 puntos que él levanta. We're not going to go through them tonight. Son 7 puntos. There are 7 points that he brings up. Pero sí, él está diciendo lo que estamos viviendo. He's talking about what we're living. Hallelujah. Tribulación. Tribulation, yeah. Muchos estamos en tribulación. O angustia. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Hardship. Yeah. Gloria al Señor. Persecución, persecution, or famine, o hambre, o desnudez, or nakedness, or danger, o peligro. Yeah. So, Pablo nos expone, ¿no separará esto del amor de Dios? Will this separate us from the love of God? Hallelujah. Y creo que el punto más importante de todo esto, out of all of this, as we bring this to a close, al cerrar esto, es el versículo 37, verse 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hallelujah. Now in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Somos más que vencedores. We are more than conquerors
Yes, you might have a fear. Quizá usted tenga una preocupación, a doubt, una duda, a lot of questions, muchas preguntas. But overall, sobre todo, we have the love of God. Tenemos el amor de Dios. We have the love of God. Dígalo conmigo, tenemos el amor de Dios. We have the love of God. And because we have the love of God y porque tenemos el amor de Dios, aleluya, 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 aleluya. Por lo cual estoy seguro, for I am convinced, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in creation. Ahora quiero parar ahí un segundito. I want to stop there for a minute. Porque cuando habla él de la vida y la muerte, when he talks about life and death, that this will not separate us from the love of God, no nos separa el amor de Dios, está hablando de ese estado de vida que tenemos. He's talking about our life nowadays. Either we're alive or we're dead. O estamos con vida o estamos muertos. Ni la vida ni la muerte nos separa del Señor. Nor life nor death. Paul also talks about the spiritual realm. También habla del nivel espiritual. Tampoco ningún ángel, ni ningún principado, ni ninguna potestad, nor angels, nor demons, aleluya, aleluya, nor any powers. That's your spiritual realm. So no solamente lo que vemos materialmente en nuestra vida, sino que en el mundo espiritual. Hay tanta gente que está hoy profetizando que Dios dijo, que Dios dice. Hermanos, yo creo en sueños, I believe in dreams. Yo creo en profecía, I believe in prophecy. Pero sobre todo yo creo en la palabra de Dios, I believe in the word of God. Let's go back to the word. Regresemos a la palabra. Let us not be fooled by words alone. And let's look what the word of God says. No seamos equivocados por lo que la gente dice. Veamos lo que la palabra del Señor dice. Ni lo alto ni lo profundo, nor height nor depth. Está hablando de espacio, about space. Aleluya, space. Lo que llena, lo que cubre el espacio. No está hablando del cielo arriba solamente. Todo. Nada. Aleluya. Because everything has been created. Todo ha sido creado. Creation cannot separate us from the love of God. La creación, las cosas creadas no nos pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús. And that is where we receive the love of God. Y ahí es donde recibimos el amor de Dios. Que el amor de Dios, hermanos, no es ni material. The love of God is not material. It's not of the spiritual realm in the sense, no es en el sentido espiritual de que es un ángel, ni un principado, ni potestad. It is not of the spiritual realm that is neither an angel, a principality, or a power. It's not limited by time, no está limitado por el tiempo or the place. Hallelujah. Or space, or el tiempo. Because God is love, porque Dios es creado, and He's eternal, Él es eterno. So nada nos puede separar del amor de Dios. Nothing can separate us from the love of God because God is eternal. Dios es eterno. He is not, hallelujah, He is not limited. Él no es limitado. And in this moment, en este momento, I urge you, yo le animo de que piense cuál es su estado. What is your state at this point? Are you looking at just what's out there, está viendo lo que está allá afuera, or are you looking at the Creator? Not only of everything, está viendo usted al creador de todo, but He who loved us and gave His only Son for us, although we were still sinners. Y aunque todavía aún éramos pecadores. If we have the love of Christ in us, si tenemos el amor de Cristo en nosotros, we will stand firm. Nos mantendremos firmes. Yes, we will face all the situations. Enfrentaremos todas estas situaciones, but we will be firm in love. Estaremos firmes en el amor, in the grace of Jesus, en la gracia del Señor. Aleluya.
Gracias, Señor, en este momento te doy por tu palabra. Te glorifico y te exalto porque nos has permitido compartir con cada uno de mis hermanos y hermanas. You have given us an opportunity to speak to everyone, brothers and sisters and family members who are listening from far away. Hallelujah. I ask that your word is true to our lives. Que tu amor, tu palabra sea verdadera en nuestras vidas. And for us to understand and know, y que nosotros entendamos que tu amor nos mantiene. It is your love who holds us. And we will be maintained loving you. Y nosotros seremos firmes y fieles amándote a ti. Because there's nothing or no one, no hay nada ni nadie that will separate us of your love, que nos separará de tu amor. Not even sin separates us from your love in the sense. No solamente el pecado en sí no nos separó eternamente. Yes, it separated us for a time. Nos separó por un tiempo. But because of your love, por tu amor, you bridge that separation. Tú hiciste un puente en esa separación y hoy nosotros podemos ser salvos. And now we can be saved through love, a través del amor. Si usted, mi amado hermano, if you, my dear brother or family member or familiar, do not know Jesus Christ as Lord and Savior, si usted no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, or maybe you backslid, o quizás usted se ha apartado del Señor, I ask you to pray this prayer with me. Le voy a pedir que haga esta oración conmigo. I ask you to please, if you choose, si usted lo decide, if you want to accept Jesus Christ as Lord and Savior, si usted quiere aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, to pray, orar y pedirle perdón al Señor, and pray and ask forgiveness of your sins to the Lord. La palabra del Señor dice, the word of God says, si tú crees en tu corazón, the word of God says that if you believe in your heart, y tú confiesas con tu boca and you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, que el Señor Jesús es el Señor, you will be saved. Tú serás salvo. But so we want to make this prayer with you. Queremos que hagas esa oración con nosotros y queremos hacerla contigo. Señor Jesús, dear Jesus, I thank you. Te doy gracias because I reconozco that you are a loving God, que tú eres un Dios todo amoroso, and that you gave your life, que tú diste tu vida, to save me, para salvarme a mí, from my sins, de mis pecados. And today, y ahora, I believe in my heart, yo creo en mi corazón, and I confess with my mouth, y confieso con mi boca, que tú eres el Señor, that you are the Lord. Y que tú, and that only you, puedes borrar todos mis pecados, that you can erase all my sins. Jesus, Jesús, I ask you to come into my heart. Te pido que entres a mi corazón, to cleanse my heart, que limpies mi corazón, to cleanse my life, que limpies mi vida, y que me hagas una persona nueva, to make me a new person. I ask you, te pido que seas, for you to be my Savior, mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Thank you, my Jesus. Amen and amen. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a pedirle a nuestra hermana Isabel que venga y nos cante el último canto. Y de ahí, hermanos, nos despedimos y nos seguimos viendo. Así que una vez más, de parte del Centro Evangelístico, in behalf of Centro Evangelístico Church, all the members, todos los miembros, the children, the young people, los niños y los jóvenes y los adultos, and the adults, in the name of the pastors, en el nombre de nuestros pastores, Reverendo Jesús Silvestre y Blanca Irma Mestizo, our pastors, Jesús Silvestre and Blanca Irma Mestizo. Hallelujah. And overall, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, I ask you, hallelujah, I thank you. Le doy gracias por conectarse en este momento, for joining us in the service. Amen. Gloria al Señor. Damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a entonar este precioso canto. Gloria a Dios, aleluya. Estoy confiando, Señor, en ti. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Te alabo, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gloria a Jesús. Oh, está despacio el internet. Ok. Está. Puedo confiar en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo confiar
en el Señor, que Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer, sí, Señor. Gloria a Jesús, aleluya, santo, santo eres tú, Señor. Gloria a Dios. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Dígalo conmigo, puedo descansar, puedo descansar. Gracias, Señor. Puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Sí, Señor, gracias porque podemos tener nuestra confianza en ti, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Damos gracias, Señor, por habernos permitido, ¿verdad?, poder llevar este programa. Siempre hay, ¿verdad?, como decimos, technical difficulties, ¿verdad?, con el sistema. A veces el internet no da la señal muy clara, de pronto se pone un poco de espacio, pero damos gracias a Dios porque hemos podido, ¿verdad?, transmitir la palabra del Señor a sus vidas, esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? El Señor nos habla a través de su palabra día a día. Y le damos gracias, Señor, porque es esa palabra la que nos sostiene, la que nos fortalece en todo tiempo, amén. En tiempos buenos, en tiempos alegres, ¿verdad? Como también en tiempos difíciles, porque Dios es fiel y Él siempre está con nosotros. Gloria a Jesús. Damos gracias, Señor. Vamos a orar para despedirnos, amén. Vamos a hacer esta pequeña oración para despedirnos y darle gracias al Señor. Gloria a Jesús. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, por la oportunidad de haber podido, Señor, compartir tu palabra, Señor, la oportunidad de poder adorarte, Señor, a través de estos medios con nuestros hermanos, ellos en sus casas, nosotros aquí también en nuestra casa. Gracias, Señor, por permitirnos tener, Señor, este hogar donde, Señor amado, podemos adorarte con libertad, Señor, y sabemos que tú estás aquí con cada uno de nosotros.
Te doy gracias por la bendición que tú nos das de poder, Señor, exaltar tu nombre, Señor, de poder adorarte, de poder, Señor amado, contar de tus maravillas y todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por cada bendición recibida, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos que han estado en sintonía, aquellos que entrarán, Señor, más tarde, Señor, otro día a escuchar este video. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando, siga tocando los corazones, provee, Señor, en cada uno de estos hogares, Señor amado, bendícele, guárdale, Señor, y si aún no te han conocido, Señor, que esta sea la oportunidad para ellos, Señor, abrir su corazón a ti y puedan gozar, Señor amado, de tu amor, de tu perdón y el gozo de la salvación que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Jesús. A ver con tu danza. Así como la vida danzaba.